tengo el gusto de hablar con ustedes de un tema que para mí es muy relevante, que es la figura de Manuel Chaves Nogales, periodista sevillano del siglo XX, que encarna un modo de hacer periodismo totalmente distinto al habitual. Es un perfil profesional que dista mucho de las reiteradas polémicas que, a cuento de su posicionamiento político, se viene sucediendo en los últimos tiempos, porque tanto unos partidarios de una tendencia como de otra se han querido aprovechar o adjudicar declaraciones que no han sido suyas. Yo dedicaré mi disertación a la labor del periodista sevillano, pero dentro del ámbito del periodismo literario, que es, digamos, una faceta que él encarnó como mejor, como uno de los mejores periodistas de esta etapa, dejando al margen otras consideraciones que exceden al marco de esta intervención. Chaves Nogales siempre sostuvo, para paradoja, que lo suyo era el periodismo y no la literatura. Por eso, cuando recibe el prestigioso premio Mariano de Cavia el 10 de mayo de 1928, otorgado por su reportaje sobre la llegada de la famosa piloto Esther Ruth Elder a Madrid tras cruzar en solitario en avión el Atlántico, Eduardo Torralba Bezzi la entrevista, y dicha entrevista fue publicada en la revista gráfica Estampa en Madrid el 15 de mayo de 1928. A la pregunta de si recibía el citado galardón en calidad de literato o de periodista, esto es lo que contesta el autor. No, nada de eso. Yo no he pretendido ganar el premio Cavia como literato, sino como periodista. He hecho obra periodística. Esto de obra periodística, al no profesional, se le alcanzará difícilmente a entender. Para la gente hay solo el literato que escribe en los periódicos. El que se respeta, se entiende por respetar el no leer, y el antiliterato, es decir, el reporter, una especie de agente iletrado que acarrea noticias. Esta es la opinión no solo del vulgo, sino de hombres como Baroja, que no hace mucho tiempo establecía aquella injusta división entre periodistas de mesa y periodistas de pata. Periodista de mesa es aquel que escribe las crónicas y las entrevistas y los artículos al calor del brasero, y periodista de pata es Manuel Chaves Nogales, que transita de un lugar a otro y va por Europa buscando la noticia incansablemente. Esto acaso fue cierto en tiempos de etapa en la que los literatoides o politicoides, que querían ser académicos o directores generales, sin fuerzas para ello, y navegaban en el periódico asistidos por unos pobres diablos menesterosos que le llenaban las hojas acarreando noticias en una prosa auténticamente vil. Es decir, que Chaves Nogales, ya en esta declaración, cuando recibe el premio, distingue entre lo que es un periodista que se mueve buscando la noticia y aquel que espera a que le llegue la noticia a la redacción. En función de esta respuesta, podríamos pensar que Chaves Nogales reniega del componente literario que contienen sus crónicas, reportajes o artículos, a la par que critica a aquellos literatos oportunistas que se infiltran en las redacciones de los periódicos al amparo de la fama cosechada lejos de ellos, para obtener el beneplácito de los lectores y de paso lograr un sobresueldo. En pleno siglo XX, comienzo del siglo XX, era muy normal que personas que tenían, entre comillas, cierta cultura, pues se arrimaran al calor de la redacción de los periódicos para encontrar otra fuente de ingresos, aunque no tuvieran mucha pericia ni como periodistas ni como columnistas. Y esto es lo que no ve bien Chaves Nogales. Pero para nosotros esto es algo que no concuerda con la realidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Pues por mucho que nuestro autor censure al literato metido a periodista, esa crítica conlleva un reconocimiento indirecto de la condición del literato, que es lo que él lleva en sí, y de la praxis del periodista,
no con actividades que no son actividades antagónicas. El periodismo literario y el periodismo a secas no son actividades antagónicas, son distintas y conviven en singular armonía. Tras el reconocimiento de Chávez Nogales como un icono del periodismo comprometido, como relator ecuánime de las atrocidades cometidas por los dos bandos contendientes en la Guerra Civil Española, como testigo de los atropellos del nazismo, del fascismo, como observador imparcial, totalmente imparcial, de los desmanes de la Revolución Bolchevique del 17, en la cual estuvo muy pendiente y muy presente porque se trasladó a Rusia, como vemos, al calor de este manual, de este libro que es el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que lo escribió justamente porque un bailarín llamado Juan Martínez, con su esposa, estuvieron deambulando por Rusia en la etapa de la Revolución Bolchevique durante 6 años y sufrieron las penurias, los infortunios de un país y una zona que estaba en guerra. Y esta penuria y este dolor es lo que le transmite en una entrevista Juan Martínez al periodista en París. Por tanto, es un libro bastante autobiográfico, bastante cierto. La crítica no ha dejado de insistir en las excelentes virtudes de Manuel Chávez como periodista, pero sin reparar que estas no hubieran sido posibles sin una sólida formación literaria. Chávez Nogales jamás escribiría párrafos como el que voy a leer si fuera solamente un periodista. Era un periodista, pero muy acostumbrado a la literatura. Y dice Martínez, por su cuenta, fuimos a caer en un cabaret de Kasem, una especie de Bois de Boulogne turco, donde había teatros, cabarets, parque de atracciones y dancings. Ahí se reunía gente de todas las castas, turcos ricos que se quitaban las babuchas, se sentaban sobre las piernas y encendían un nerguil y se pasaban las horas muertas inmóviles, y con los ojos entornados, griegos escandalosos, derrochadores y flamencos, que por pura flamenquería rompían el vaso contra los dedos después de beber y le daban una entellada en el borde, aunque los trozos de cristal les hiciesen sangrar los labios. Hebreos españoles, sirios y adinerados, que en medio de la juerga hacían una pausa cuando les llegaba la hora de las oraciones. Esta prosa no es de un periodista, es de un literato. Por lo tanto, esta formación literaria es muy importante para enfocar un estudio, una visión distinta de Chávez Nogales. De aquí que el periodismo de Chávez Nogales sea más bien un periodismo narrativo, no informativo, un producto de su formación literaria, como dice el crítico Suberdiola y Torrente, 2013, página 58. Es decir, que el itinerario que hizo Chávez Nogales desde España por toda Europa era por su obsesión por capturar la noticia, porque él no se conformaba con que le llegaran a la redacción los cables de noticias para hacer un artículo. Él tenía que estar in situ donde se generaba la noticia. Por eso se considera un periodista de pata, porque camina, transita y está en el lugar donde surge la noticia. Este es el propósito de nuestra exposición, demostrar que el autor andaluz y en él coexisten el periodista y el literato en perfecta simbiosis funcional. Las dos realidades se fusionan y dan como fruto un periodista de raza que sabe transmitir al lector aquello que el lector no conoce. Estamos hablando de una etapa en la cual no había ni internet ni prácticamente televisión. Entonces el periodista era la voz de la noticia, era el altavoz del hecho, del conflicto, de la realidad. Ambas facetas son las dos caras de una misma moneda, la práctica del periodismo literario. Toda vez que tanto los expertos en su obra, como es el caso, por ejemplo, de María Isabel Cintas Guillén, que en el 2001 publicó Un liberal ante la revolución, en la que apunta a algunas cuestiones que aquí se van a plantear, como los críticos literarios posteriores, que han ponderado sus cualidades como un adelantado del nuevo periodismo, de New Journalism, que dicen los americanos, una tendencia innovadora que surge en América a partir de Tom Wall en los años 60 del pasado siglo. Por lo tanto, Chávez Nogales en España ya es un precursor de aquello que en América ya era el periodismo enfocado a la caza de la noticia.
De aquí que nuestro propósito sea centrarnos en demostrar que sin sus aportaciones como literato, sus aciertos como periodista no hubieran sido posibles. Si él no hubiera tenido una formación muy sólida en la literatura, su periodismo hubiera sido mucho más débil. En ese sentido, esta exposición pretende poner de relieve la sutileza con la que nuestro escritor matrimonia periodismo y literatura, sin que uno de los dos géneros se imponga al otro, pues ambos se necesitan para subsistir. De tal manera que si hoy vemos, como vemos todos los centros de televisión, muchas noticias, vemos perfectamente cuando un periodista está hablando con un amplio espectro de conocimiento del hecho, o más bien se ciñe a lo que ha ocurrido. O sea, una cosa es un flash de noticia, otra distinta es el desarrollo de la noticia con un contenido más sólido, con una base más, más cercana al hecho, con un desarrollo argumentativo más razonado, y eso da lugar a un periodismo literario, a un periodismo hecho con conciencia, con base, con solidez. Bien. Y coexisten hasta tal punto que en sus reportajes pasamos de lo noticiable a lo literario sin excisión alguna. Y hay un tránsito suave, una inclusión suave de una realidad en la otra sin un corte. El eje estructural de nuestra propuesta consiste en dar por terminada la dicotomía en Chávez Nogales entre periodista y escritor, como facetas profesionales distintas, pues en Chávez Nogales son complementarias. En este binomio existe una dinámica de reversibilidad, tanto se va del periodismo a la literatura como de la literatura al periodismo. De tal manera que sus reportajes interpretativos, su género periodístico en el que él es un adelantado y en el que usa recursos literarios, son esenciales para lograr que el lector sea proclive a su lectura. Sin este tono literario, sin esta vertebración literaria, el lector de Juan Martín, de que estaba allí, de 1934, no sería capaz de leer el libro. Imposible. La vida en aquel lugar era de verdad baratísima, a pesar de la guerra. La oca de pan, 1.200 gramos, costaba unos 20 kopecks, hablamos de moneda rusa. Pero como nuestro equipaje seguía detenido, sabe Dios dónde, porque aquello de la administración rusa era una maraña y nadie daba razón de nada, nosotros estábamos apuradísimos. Cambié una monedita de oro que llevaba de colgante en la cadena. Cuando se me acabaron los rublos que me dieron por ella, recurrí al consulado. El cónsul, que era un conde gaditano, millonario, no me hizo ningún caso. Me trató como a un perro. Yo me enfadé y le dije que aquellas no eran maneras de tratar a un español y que no cumplía con su deber. Él entonces lo tomó a ofensa y muy flamenco me dijo que no le aguantaba impertinencias a nadie y que dejaba a un lado el consulado y se mataba conmigo. Sí, una escena en la que Juan Martínez, entre otras cosas, protesta porque como ciudadano español no es ni atendido ni acogido en la etapa bolchevique en la Unión Soviética. Despejada esta incógnita sobre la impronta literaria que presentan los textos de Chávez Nogales, procede a que explicitemos cuáles fueron las fuentes a las que recurrió para escribir sus artículos y sobre todo para escribir esta obra. No olvidemos que Chávez Nogales escribe en el Diario de Madrid, rotativo en el que trabajó como redactor jefe, donde localizamos los componentes esenciales de su canon literario. Así en su artículo La corte de los milagros en el siglo XIX, español, en Galdós, Baroja y Valle-Inclán, expresa con admiración una admiración por los tres autores del siglo XIX. En él ve a tres maestros contemporáneos. Primero a Galdós, luego a Baroja y luego a Valle-Inclán, que ponen en pie una epopeya, la novela, la vida española durante el siglo XIX. Me parece lo más acertado y perdurable de nuestra literatura, dice Chávez Nogales. La capacidad de Galdós, de Baroja y Valle-Inclán para hacer una novela que recogiera con pleno realismo la vida social, económica, cultural y religiosa del siglo XIX es una fuente de ilustración, un toque maestro al cual se acoge Chávez Nogales. Unos maestros a los que trata de emular, pues son los que cautivaron su alma hasta el punto de que, dice, yo mismo, autor,
he sentido ante alguna de esas viejas cosas una emoción netamente decimonónica, apesada en mi infancia, sin saber cómo ni por qué. Pero esta emoción quedará innata y ya nadie más la sentirá, si no la fija y transmite por medio de la literatura. Alguien que, como yo, la haya percibido a su tiempo. Quiere decir que si el lector no se da cuenta, no asimila la calidad literaria con la que Galdós, Valle-Inclán y Baroja escriben y ve en esas anécdotas de sus novelas retratos de su propia vida, no está entrando de lleno en la prosa narrativa del siglo XIX y tampoco sabrá entender mucho de los relatos que se incluyen en esta obra. Es decir, que él, Chávez Nogales, sí ha captado esa emoción netamente decimonónica, porque las novelas de estos tres autores sí hacen vibrar al lector y le emocionan, que resuman las obras de Galdós, Baroja y Valle-Inclán. Pues las ha leído y analizado al detalle. Ahí está la base de su formación literaria. Sabe muy bien de qué habla. Por ello, toma buena nota del modo en que Valle-Inclán compone su novela El ruedo ibérico y lo asume como un modelo a seguir, porque dicha novela, dice Chávez, no es una sencilla evocación de aquella época, no, sino de la época misma arrancada de cuajo y puesta a vivir una vida auténtica por la virtud misteriosa del verbo de un literato. ¿Esto es una literatura? Es decir, que para Chávez Nogales lo que hacen los autores famosos del siglo XIX español no es relatar hechos aislados, hechos con un eco social trascendente, con un contexto histórico, no. Es la misma vida la que pasa a figurar en sus obras. Y una vida que toma cuerpo con un verbo literario maravilloso. Es tan raro en la literatura el uso de esta facultad creadora de la palabra, que cuando ocurre, lo que ocurre con esta novela, con la novela del ruedo ibérico, la facultad literaria nos sobrecoge como un don superior, bien distinto a la cotidiana tarea de expresarse en prosa. Bien distinto, dice Chávez Nogales, es hacer periodismo de redacción, de prosa, de punto y seguido, a un periodismo literario que capta la emoción y emociona al lector. Un modelo que Chávez Nogales traslada a sus textos, pues en ellos hace lo mismo que Valle-Inclán, en la novela citada, el cual coge los temas y los personajes y al conjuro de una sola palabra les da vida perdurable y lo sitúa definitivamente en el tiempo y en el espacio. Este es el milagro literario tan poco frecuente como todos los milagros lo son, dice Chávez Nogales en el 1927. Un milagro literario que Chávez Nogales reproduce en Juan Martínez, que estaba allí, cuando dice, por ejemplo, cuando las tropas del atamán Petliura apretaron el circo y los bolcheviques necesitaron hombres para la lucha contra los ejércitos blancos, nos militarizaron de un golpe, echaron al campo a pelear contra los blancos a los obreros de todos los sindicatos de Kiev y al sindicato de artistas del circo, igualmente militarizado. Lo destinaron a prestar servicio en el interior de la población. Sin comerlo ni beberlo, yo me encontré convertido en guardia rojo de la noche a la mañana. No teníamos armas. Todo nuestro armamento consistía en el papel sellado por las autoridades soviéticas que, al nombrarnos, se nos entregaba. Algunos de los artistas del circo tomaron muy a pecho aquello de ser guardias rojos y defender la revolución con las armas en la mano, y se quedaron después incorporados definitivamente al ejército. Yo, prudentemente, procuré no distinguirme demasiado. Hice lo que me mandaron, puse cuidado en no perjudicar a nadie y pude esperar tranquilamente los acontecimientos. Porque el protagonista se ve involuntariamente envuelto en la guerra. Y la guerra bolchevique entre los blancos y los rojos fue una guerra civil en la cual Chávez Nogales toma buena nota porque ha tomado los datos de un testigo presencial, que es Juan Martínez, bailarín que sufrió lo indecible por mantenerse vivo en un país en aquella época en plena revolución. Con no menor devoción que lo que acabamos de decir, Chávez se declara discípulo aplicado de otro muy importante, de Baroja. Así es su artículo
El gran torbellino del mundo, por Pío Baroja, recalca las pautas con las que el novelista vasco compone la obra homónima, pautas que él seguirá en la relación de las suyas. La primera de ellas es la libertad creadora del autor y la total independencia de acción de los personajes, pues la gran virtud de Baroja es en un empeño como este, es la libertad con que se mueve, lo ahogado de sus ambientes, la fiel independencia de sus personajes, que ni siquiera al dominio del novelista están sometidos. Eso es un condicionamiento muy importante en la obra de Chávez Nogales. Él no permite que los personajes de sus novelas se sometan a la voluntad del autor, sino que actúen por cuenta propia, con libertad y con independencia, incluso contradiciendo y desmintiendo al autor. Chávez Nogales, 2007-10. Sin embargo, la coincidencia con los dictados barogianos en lo que atañe a la construcción de las novelas no es plena entre Chávez y Baroja, no. Chávez discrepa con el escritor vasco en lo que se refiere a la excesiva importancia que éste le concede a la técnica de la novela. Baroja, a propósito de su novela Las figuras de cera, de 1924, afirma haber puesto en ella mayor preocupación por la técnica que por otra cosa. Una excesiva preocupación de la que Chávez Nogales disiente, una importancia exagerada, una opinión que nuestro autor expresa en su artículo Cómo se hacen novelas, de 1924. En el mismo no critica que Baroja defienda el uso de la técnica a la hora de escribir sus novelas, algo que ya había hecho Galdós 20 años antes, al expresar la necesidad de contener un método para la escritura de aquellas novelas, sino lo que censura es que la citada crítica sea una receta aprendida, porque Nogales no admite que el narrador, que el novelista, escriba al dictado de ninguna norma, de ninguna perspectiva. Él dice que el novelista tiene que escribir al dictado de su creatividad, pero no sujeto a ninguna perspectiva. Como el arte, cualquier arte, la pintura, la música, la arquitectura, la escultura, como el arte de hacer zapatos, pues la técnica siempre original se da en el escritor de un modo natural y subconsciente, no consciente. Eso de creer que hay una receta para escribir novelas es una pura puerilidad, dice Nogales en el 24. En su opinión, desde el instante en que la técnica demanda un esfuerzo al escritor, ya no es válida. Si el escritor se ve sujeto a unas reglas, ya la obra no es válida. La segunda pauta barogiana la expone Chávez Nogales en su artículo La nave de los locos por Pío Baroja. En la reseña que hace a la novela barogiana, homónima, deja clara su coincidencia con el novelista vasco, pero en lo que se refiere a su rechazo al modelo presentado por Ortega y Gasset a la hora de hacer novelas, como un método para escribir una novela, pues la novela barogiana parece hecha para destruir el paradigma que sobre el arte de escribir hace Ortega y Gasset. Que sin proponérselo, pues si el filósofo cree que la acción debe quedar reducida al mínimo de la novela. Y Baroja dice que todo lo contrario, como Chávez Nogales. ¿Cómo va a ser que la acción se reduzca al mínimo cuando el relato novelesco tiene contenido de acción? Si no hay acción, no hay intervención de personajes, no hay interacción, no hay trama, no hay desarrollo, no hay novela. Pautas que Chávez Nogales aplica en la composición de sus reportajes novelescos y sobre todo en el caso del maestro Juan Martínez, que estaba allí. Pues el escritor sevillano practica en sus reportajes un periodismo literario que cuenta la realidad y aporta el contexto para comprenderla. Sin ese contexto no sería posible entender muchos de los textos que se contienen en el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Cuando llegué a Kiev, dice Juan Martínez, cuando llegó la gente a Kiev, se dio cuenta de que los bolcheviques huían río arriba. Una muchedumbre jubilosa invadió las calles. La tiranía roja se había terminado. Se acabaron, como por ensalmo, las caras tristes, las mandíbulas apretadas, el aire miserable y los disfraces de mendigo. La gente contenta y esperanzada formaba grupitos en los portales, se arracimaba en los balcones y poblaba las aceras comunicándose la buena noticia de la liberación. Los bolcheviques habían huido. Se abrían de nuevo los cafés y lucían otra vez los escaparates. La ciudad entera
con traje de fiesta, se echaba a las calles para recibir un triunfo y en triunfo a los libertadores. A media mañana entró el ejército nacionalista ucraniano en las calles de Kiev y desfiló entre los vítores entusiastas de la población camino de la Duma. Al frente de sus tropas iba el propio atamán Perlura a caballo, con el brazo izquierdo colgado y manchado de sangre. Es decir, ya que estamos hablando de una etapa de la guerra en Rusia, en la cual entra también el conflicto de Ucrania. O sea, que Chávez Nogales, en esta obra, en el maestro Juan Martínez que estaba allí, yo lo he estudiado con detalle, ya anticipa lo que iba a ocurrir ahora en el mundo actual. Porque Ucrania nunca fue bien querida en el mundo ruso. Rusia, como Unión Soviética, como Soviet, siempre puso los ojos en la riqueza que tenía Ucrania, sobre todo en el mundo, en el grano, en el mundo, como era el granero del mundo ruso, y siempre intentó acapararla. Y sobre todo la salida por el puerto de Kiev, que era una de las salidas más importantes para su comercio exterior. Tanto la guerra de Ucrania no se ha inventado ahora. Ya hubo entonces conflictos en el siglo, comienzo del siglo XX. Bien. Es en sus reportajes interpretativos donde encontramos al auténtico Chávez Nogales, pues en ellos practica el periodismo moderno en el que ya no hay separación entre los hechos y las valoraciones. No. Entre la información y la interpretación. Y entre el juicio crítico y el comentario. El periodista sevillano expone su juicio crítico sobre los acontecimientos bélicos noticiables. Los interpreta con su aportación subjetiva, pues no comulga con el axioma del periodismo positivista de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. ¿Cómo? No hay que aceptar este axioma de que los hechos no se pueden, digamos, comentar, no se pueden destripar. No, los hechos también son comentables, dice Chávez. Y además con una opinión no coartada, sino libre. Y ello porque siempre que se selecciona como informativo un hecho, o se presenta de un modo informativo, o se presenta de un modo en lugar de otro, se realiza un juicio de valor que tiene para el medio informativo que dicho hecho aparezca de una o de otra forma. Núñez Lavazén de 1995-33. Es decir, que todo hecho es comentable, es censurable, es criticable y es interpretable. Vale. Y en cualquier caso, bastantes valoraciones, algunas de ellas opiniones explícitas, que de algún modo exceden a lo que Chávez Nogales entiende por mero comentario. Un difícil equilibrio entre informar y valorar. Esta es la virtud de Chávez Nogales. Mantener un equilibrio entre la mera información y la valoración, en parte subjetiva, que el periodista hace de ese medio, de esa noticia, para que el lector la pueda entender. Entre retratar la realidad e interpretarla. Y Chávez Nogales lo hace muy bien. Porque Chávez Nogales lo que hace es plasmar la noticia, lo que supone dar un paso entre la noticia y el compromiso. Interpretar la noticia supone adquirir un compromiso de cara al lector, un esfuerzo superior añadido a la valoración del mero hecho. Por tanto, hay una armonía entre lo observado y lo adorado en la que nuestro autor muestra su talento como escritor y su habilidad como periodista. Pues el joven Chávez Nogales nació al periodismo por las mismas fechas en que lo hizo a la literatura. Su colaboración en el Liberal de Sevilla, en el noticiero sevillano, coincide con la publicación de sus primeras novelas, La ciudad y Narraciones maravillosas, publicadas en Sevilla. Tanto, Chávez Nogales aúna en su quehacer literario la faceta de periodista y la faceta de literato con un equilibrio entre valoración e interpretación muy bien ponderado. Así, en el capítulo 24 de esta obra, titulado Los españoles en la Revolución Bolchevique, vemos el siguiente diálogo. Pocas semanas antes de marcharme de Kiev, me llamó un día un comisario amigo mío y me dijo: ya tengo trabajo para ti, españolito. ¿Qué hay que hacer? Tienes que servir de intérprete a un compatriota tuyo, el delegado español de la Tercera Internacional, que viene a Kiev a estudiar el régimen comunista
para implantarlo en España, cuando triunfe la revolución que allí se está incubando. Es un gran tipo el hombre que va a llevar el comunismo a tu país. ¿Y en qué va a consistir mi trabajo?, pregunté alarmado. Tendré que acompañarle a todas las partes en calidad de intérprete. Puede ir a donde se le antoje y hablar con quien él quiera. Tú le traducirás las conversaciones que desee sostener con los ciudadanos rusos. Para él no hay restricciones. Como no sabe ruso, tú harás valer su condición de delegado de la Tercera Internacional ante las gentes de la Checa y las patrullas que os salgan al paso. Tiene toda nuestra confianza. Es el hombre de la futura Revolución Española. Aquí está dando a entender, Chávez Nogales, luego lo diré, cuando, hoy fecha 14 de octubre, Segunda República en España, cuando Chávez Nogales tiene que exiliarse, ya había puesto en solfa la capacidad de emular por parte de la Segunda República o por parte de una facción de la Segunda República el canon bolchevique de la Revolución del 17. Porque ni todos moros ni todos cristianos, ni toda la bendición ni toda la perdición. O sea, él nunca se declinó, se decantó ni por el franquismo ni por el republicanismo, porque sabía que tenían ambas cosas que criticar. Y como se le vio a una vez el primero, tuvo que exiliarse en Londres y murió muy jovencito, poco más de 40 años. Tanto, esta es prosa literaria, porque es un diálogo de novela. Tanto aquí no hay nada de periodismo. ¿Vale? Bien. Pasemos pues a comprobar en su obra el maestro Juan Martínez, que estaba allí, y el 39, cómo practica Chávez Nogales el periodismo literario. Uno de los acontecimientos bélicos que más sedujo a Chávez Nogales fue la Revolución Bolchevique de 1917. En su afán por aproximar a sus lectores los pormenores de tal evento y de la posterior guerra civil en Rusia, el periodista andaluz compone un relato, este libro, que tiene como protagonista a Juan Martínez, bailador flamenco de Burgos, y Sole, su compañera. Ambos son sorprendidos por la revuelta bolchevique en su gira como artista por territorio ruso, sin poder abandonar el país. Deambulan por distintas ciudades, sufren las peripecias que los dos bandos beligerantes imponen al pueblo llano y aprenden a sobrevivir en medio del horror y la miseria. Chávez había conocido en persona a Martínez en París y decidió escribir el relato de sus peripecias. Los ecos del triunfo bolchevique sobre el régimen zarista habían levantado expectativas en los republicanos españoles, quienes pensaban emular el sueño en suelo hispano el mismo modelo revolucionario, un sueño del que Chávez Nogales les hace despertar con el maestro Juan Martínez que estaba allí. Pues tras su lectura acabarán comprendiendo que la dictadura del proletariado impuesta por el régimen soviético no es ninguna panacea. Con la imparcialidad que le caracteriza, el autor sevillano abre los ojos al lector para que vea todo lo que se esconde debajo de la toma del poder político por parte del proletariado. A su juicio, no es todo oro lo que reluce, pues la utopía creada por los gobiernos de los soviets habrá justo lo contrario. Quienes afirman que el poder reside en el pueblo ruso y no en la oligarquía zarista dominante, practican todo lo contrario. De todo ello da Chávez Nogales fiel testimonio, pues como redactor jefe de Ahora, Diario de Madrid, republicano, por cierto, de centroizquierda, próximo al hazañarismo, se transforma de repente en camarada de director siendo redactor. Y dice, un consejo obrero, formado por delegados de los talleres, desposeyó al propietario de la empresa periodística en que yo trabajaba y se atribuyó sus funciones. Yo, que no había sido en mi vida revolucionario, ni tengo simpatía por la dictadura del proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Y de constar mi falta de convicción revolucionaria y mi protesta contra todas las dictaduras, incluso la del proletariado. Y me comprometí únicamente a defender la causa del pueblo contra el fascismo y los militares sublevados. Me convertí en un camarada director sin quererlo. Chávez Nogales, 2007-5-6. Esta es la quintesencia de su modo vivendi como periodista. De hecho, nuestro periodista viajó a la Unión Soviética
sin pertenecer a la Internacional Socialista, sin afiliación política alguna, tan solo en su calidad de corresponsal de un periódico, en su calidad de corresponsal del Heraldo de Madrid, pues él es un olfateador, no es un impresionista, no es un político profesional, no es un cazador de noticias al uso, es un verdadero reportero que busca historias. Navarro 2015, 134. Por ello, el autor del maestro Juan Martín, de que estaba allí, forma parte del grupo de viajeros que compartían la conciencia histórica que suponía hablar de la Unión Soviética como testigo de Occidente. Chávez intentó contar lo que fueron aquellos meses recomponiendo el relato a partir de la memoria de sus protagonistas. En todo caso, Juan Martínez, que estaba allí. Como es el caso de estos dos bailarines que se encontraron entrampados en aquella vorágine. Adivinar el patrón narrativo que Chávez Nogales tuvo en mente a la hora de redactar el maestro Juan Martínez, que estaba allí, no resulta difícil, pues el propio texto contiene dos ingredientes que lo indican muy bien. Su referente es una cosa que todos conocemos, que es la novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Porque las peripecias con las cuales describe y pinta y narra Chávez Nogales lo mucho que aparecieron Juan Martínez y Sole, su esposa, es una copia calcada de lo mucho que el Lazarillo de Tormes tuvo que sufrir con sus distintos amos a los cuales tuvo que servir. En ninguno gozó de lo que esperaba gozar, de ninguno obtuvo lo que deseaba obtener, y todos lo medio maltrataron. Esta es una de las referencias que está en la mente de Chávez Nogales cuando escribe este libro. ¿Por qué? Porque todo lo que les acontece a los protagonistas de la obra es un mero calco de lo que ocurre en el Lazarillo. La picaresca española se traslada al siglo XX, al comienzo del siglo XX en la Revolución Soviética. ¿Por qué? Porque Juan Martínez tiene que vivir de limosna, tiene que bailar hasta que, como veremos más tarde, una de sus piernas, en la cual tenía una herida de sangre, tiene que aguantar impertinencias, insultos, abusos, lo mismo que el Lazarillo. Tanto estamos en una equiparación entre la penuria de la novela picaresca en la que sufre el pícaro y el pícaro Juan Martínez, que estaba allí. Tanto si reparamos en la macroestructura narrativa de esta obra, como si nos detenemos en el contenido de sus 27 capítulos, la simetría es palmaria. En cuanto a la primera, la forma de apertura y cierre de ambas obras es la misma. Érase allí en Salamanca, sitúa Lázaro de Tormes al lado del río Tormes, el autor anónimo, y aquí lo sitúa en Rusia, en una ciudad rusa. En cuanto a la primera, es similar. En el capítulo primero de su obra, Chávez Nogales cede su voz como narrador omnisciente y en tercera persona a Juan Martínez, que pasa a hablar en primera persona narrativa. Yo, como hemos visto aquí. Primera persona narrativa, hasta el final del texto. Un cambio de registro narrativo que nuestro autor explica del modo siguiente. En la apertura del texto de esta obra, dice, y dice Martínez, ya por su cuenta, luego le atribuye la voz a la primera persona, ya por su cuenta, dice Martínez, ya por su cuenta, fuimos a un cabaret del Casem, que he leído, en la página 5. Y en el cierre y epílogo de la obra, del texto, lo que no cuenta Juan Martínez es el que en el narrador omnisciente el narrador omnisciente vuelve a tomar las riendas del relato al final de la obra. Este es el verdadero folletín de Martínez, la emocionante novela de su vida, Chávez Nogales 286. O sea, que lo que empieza de una forma termina en primera persona narrativa, termina en tercera persona narrativa. Un cierre y un comienzo, igual que en el Lazarillo, idéntico. Un cambio de voz narrativa que también está presente en la novela picaresca aludida. Con respecto a lo segundo, tanto Lázaro de Tormes como Juan Martínez son dos pícaros que tienen que ganarse la vida
El primero al servicio de distintos amos que lo maltratan y el segundo actuando en múltiples tugurios contratado por dueños sin escrúpulos. En el caso de Martínez, desde que se estrena como bailarín en el Cabaret Cassin de Constantinopla, en el primer capítulo, hasta que logra zafarse del régimen de los soviets para regresar a París, en el último, en el que afirma: aquí en París estoy ganándome la vida honradamente con mis castañuelas. Soy Juan Martínez, Rue Le Puy, 110. Tienen ustedes un amigo ahí, un amigo de veras, en la página 284 de la novela. Todos son una suma de estrategias, ardides, engaños y estrategias para no morirse de hambre, nada diferente a lo practicado por Lázaro. Unas necesidades que están muy presentes en distintos capítulos de la obra, como podemos ver, por ejemplo, en este. El viaje a Kiev fue terrible, porque el tren soviético iba lleno de militares, es decir, campesinos a los que días antes les habían dado un fusil y la autorización para asesinar a los padres que se les pusieran por delante. Y aquella gente nos trató a baquetazos. Además, tanto los clowns que nos acompañaban como yo teníamos un aire inconfundible de burgueses con nuestros cuellos almidonados y nuestros hongos ingleses, cosa que nos convertía en el blanco de las iras y de aquellas patruleas de desarrapados que iban en el tren o llenaban las estaciones de tránsito. En las paradas del convoy bajábamos a los andenes, según es costumbre tradicional en Rusia, para llenar nuestro kalnik, la tetera con el agua hirviente del teapot. ¿Sí? Que hasta en los viajes se ve la penuria y el dolor que padece Juan Martínez. Uno de los recursos del estilo con los que nuestro autor practica el reportaje interpretativo de tono literario es la metáfora. Un recurso literario. En el capítulo 1 nos describe el aspecto físico del barrio parisino en el que vive el bailador Martínez. Una descripción que va más allá de la mera topografía, pues recurre al lenguaje metafórico, al dibujar la zona como aquel paisaje lunar en el calvario pedregoso de la Rue Le Puy, un paisaje en el que Martínez, cobijándose en las grietas de la desvencijada plaza de Terre, que hoy es el corazón de Montmartre, va haciéndose viejo amigo de Martínez. Chávez Nogales, 2007-3. Una descripción que se completa con la prosopografía en la que el retrato físico del personaje, del retrato físico del personaje pasa a la descripción de su indumentaria y de ella al carácter y a la actitud del bailador ante la vida, y pasa de lo físico a lo actitudinal. Martínez es flamenco de Burgos, bailarín, tiene 43 años, una nariz desvergonzadamente judía, unos ojos grandes y negros de jaca jerezana, una frente atormentada de flamenco, un pelo requetepeinado de madera charolana, unos huesos que encajan mal. Cuando Martínez vino a vivir a Montmartre, era un mocito chulapo de pañuelo de seda al cuello, hongo y pantalón abotinado, bailarín, hijo de bailarín, granujilla, madrileño y castizo. Había robado a Sole, una moza de pueblo, alegre y bonita, como una onza de oro, y se había ido con ella a París, al París de Francia. Chávez Nogales, página 3. Tanto, si esto no es periodismo, no es nada, ¿no? Otra de las técnicas narrativas con las que Nogales refuerza el contenido literario de su obra es una descripción minuciosa y detallista con la que dota al texto de un realismo propio de su prosa novelada. Esto es lo que sucede en la secuencia del desvalijador de cadáveres, en el capítulo 4, en la que Martínez nos dibuja con todo lujo de pormenores el sufrimiento que padece al tener que bailar, lo he dicho antes, con una pierna herida. Y dice: con los ojitos de cara bailé, con los ojos del dolor apreté los labios, y creo que nunca he bailado un zapateado con tanto entusiasmo, con tanta fe. El público se volvió loco al ver aquello que no había visto nunca, el muy grande flamenco, y me hizo bailar una y otra vez. Yo, loco de contento por el éxito,
ni siquiera sentía el dolor de la pierna. Algunos espectadores se fijaron en que, a medida que bailaba, la botita estrecha y con caña amarilla de zapateado y el borde del pantalón de alpaca abotinado se me iba manchando de sangre, la sangre que me salía por la herida abierta mientras yo sonreía bailando con más brillo, más coraje que he bailado nunca. Y a los rusos les gustaban mucho las flamenquerías. ¿Sí? Que pese al dolor, tiene que bailar porque si no, no va a recibir su recompensa. Tras este recorrido por los recursos con los que el periodista sevillano dota su obra de un carácter narrativo propio de quien practica con acierto el periodismo literario, no nos cabe duda de que en el maestro de Juan Martínez que estaba allí, su autor nos ofrece un ejemplo de su modo de entender el periodismo, pues él es testigo directo que emite juicios solo si están justificados por los hechos, sin alejarse de la información, pero en textos abiertos a la función explicativa e interpretativa. Chávez juzgaba lo que veía. Aparece aquí ya una idea que está en muchos de sus textos: la vocación como configuradora de la realidad privada, el trabajo como instrumento de realización personal y la coherencia con la actividad individual como manera de alcanzar la plenitud. Pérez Álvarez y Martínez Illán lo dicen en el 2016, página 228. Que Chávez Nogales combina la descripción de los hechos con la interpretación coherente de los mismos. En este binomio entre periodista y literato, aplicado por Chávez Nogales, ambas facetas de su personalidad tienen una función paritaria, dentro del sutil equilibrio que nuestro autor practica a la hora de componer sus crónicas, reportajes y artículos, en los que el componente literario no puede ser despojado, desdeñado en pro del informativo, ni mucho menos, al revés, tiene que ser integrado en el componente literario e interpretativo. La vida era de verdad baratísima, perdón. Cuando llegamos a Jassy, me detuve allí un día con la esperanza de encontrar trabajo y quedarnos. El corazón me decía que en Rusia no iban a estar las cosas tan bollantes como nos las presentaban. En Jassy estuve en el cinematógrafo moderno, pidiendo trabajo. No había nada que hacer. También allí se dejaba sentir la guerra intensamente. A cada hora llegaban trenes de heridos de frente. Cosa curiosa, casi todos estaban heridos en la cabeza o en las piernas. Salimos de Jassy a la mañana siguiente y unas horas más tarde estábamos en la frontera de Rusia. Hay un puente, a un lado están los rumanos, a otro los rusos. Las revisiones de los rusos eran escrupulosísimas. Yo creí que no pasábamos nunca. Afortunadamente, le fui simpático a un oficial joven que había en la frontera. En Rusia, me he convencido luego, el problema está en ser simpático o no a la gente. Es como en España. Cuando se cae en gracia, todo está resuelto. Pero si no se cae en gracia, se muere uno sin poderse valer. Los rusos no son malas personas, pero sí muy desiguales, arbitrarios y caprichosos. Describe el carácter ruso. Bueno, es decir, que estos dos ingredientes son facetas que se retroalimentan hasta el punto de que la praxis periodística del autor sevillano se ajusta a los postulados del reportaje interpretativo, su género periodístico en el que la creación literaria y la pulcritud informativa conviven en armonía. En la obra que aquí estamos comentando, Chávez Nogales aprovecha el relato de las peripecias de Juan Martínez, profesional del baile flamenco, en medio de la Revolución Soviética del 17 y la posterior guerra civil rusa, para indicarnos que él también estuvo allí, que por eso se titula el libro Juan Martínez, que estuvo allí, porque tiene un contenido autobiográfico, porque Chávez Nogales describe, a partir de lo que le cuenta el bailarín, lo que él ha vivido y ha sentido estando en Rusia. Porque no hay una diferencia, una dislocación entre lo que cuenta y lo que ha vivido.
Por eso el periodismo de Chávez Nogales es un periodismo vivencial, es un periodismo existencial, es un periodismo vivo que llama la atención del lector, porque no se dedica a dar datos, ni fechas, ni acontecimientos, sino a trasladar al papel lo que se vive. Y cuando el periodista traslada al papel lo que se vive, eso emociona, cambia la actitud del lector, porque lo engancha más al texto. Bien. Por tanto, él mismo conoció in situ los hechos que describe, los mismos horrores, similares atrocidades y parecidas desgracias que las que narra en primera persona por medio del protagonista de la obra, quien a todos los efectos es su alter ego, es su otra persona. Se trata de una praxis periodística en la que lo relevante no consiste en lo que al reportero le llega desde el exterior, periodismo de mesa, sino en lo que él mismo observa y constata en su estancia en el territorio ruso, periodismo de interior, lo que él capta, lo que él observa. Por ello, Chávez Nogales, una vez que ha tomado buena nota de lo contado por Martínez, tras deambular de la ceca a la Meca durante 6 años de peregrinaje entre los bolcheviques revolucionarios o rojos y zaristas o blancos, lo interpreta, lo reescribe y lo acomoda en clave literaria, como hemos visto en la lectura del fragmento. A tal punto que las desgracias del bailador, del bailarín, sean percibidos por el lector no como hechos verídicos solamente, sino como relatos en los que se aprecie el dominio por parte del escritor de la técnica del periodismo narrativo. Y si el lector que lee este libro no se percata de que Chávez Nogales es un maestro en la narrativa del periodismo literario, no está dándose cuenta del contenido exacto de la obra. No existe, por tanto, escisión alguna entre las dos caras de la misma realidad. Pues en Chávez Nogales se matrimonian a la perfección lo periodístico y lo literario. Su afán por dotar a sus reportajes de una sustancia literaria queda evidenciado en el análisis de los recursos de estilo utilizados en su obra, en la obra que hemos estudiado. Una sustancia con la que nuestro autor nos demuestra que en el periodismo tan importantes son los hechos contados como el modo de contarlos. No vale con contar mucho, sino contarlo bien. Lo relevante no es el objeto de la información, sino el modo de reescribirlo e interpretarlo, de tal manera que se le facilita al lector la comprensión de lo que se dice. Por ello, Chávez Nogales, en el maestro Juan Martínez que estaba allí, filtra, reelabora, reescribe en formato de reportaje verosímil lo que su protagonista ha contado en primera persona. Yo no tengo mucho más, voy a leer un último epígrafe para que nos quede claro lo que entiende Chávez Nogales por periodismo literario y cómo lo practica en esta obra. ¿Vale? La guerra civil había terminado. El ejército blanco, en derrota, abandonó el territorio ruso protegido por los aliados para ir a desembarcar en otras partes de Europa. Y los bolcheviques quedaron dueños absolutos de Rusia, para siempre jamás. Las balas, aquella lotería espantosa de la revolución, no nos habían tocado. Nuestro único anhelo era salir de Rusia cuanto antes, pero los bolcheviques tenían herméticamente cerrada la frontera. Buscando una salida decidí irme a Odessa. Para ver primero cómo estaba aquello, me fui solo en viaje de inspección, dejando a Sole en Kiev. Ya entonces estaba yo convertido en un verdadero rebotchi. Hablaba el ruso de carretilla. Había tomado el aire insolente de un auténtico bolchevique. Llevaba una barba cerrada e hirsuta. Me vestía con un chaquetón mugriento de tela de saco. Calzaba unos zapatos con la punta de suela levantada y llevaba las piernas liadas en unas arpilleras. En Odessa fui a buscar al clown Armando, el compañero del madrileño Salek, que había abandonado por superfluo su oficio de clown y se había convertido en comisario de una salida del Estado. De una salina del Estado. Vivía más del sueldo que le pagaban los soviets que de la sal que robaba. Cuando yo llegué, me puse de acuerdo con él y montamos por todo lo alto el negocio del robo de la sal.
picaresca. Él la robaba y yo salía al campo para cambiarla por harina a los campesinos de los alrededores de Odesa. Porque en la ciudad no había ya que comer. El hambre era espantosa. El campo no mandaba a la ciudad ni un puñado de trigo, ni una patata. Y la gente perecía literalmente de hambre. La libra de pan costaba en el mercado 700.000 rublos y 150.000 la de pan negro. La libra de harina de maíz se vendía por 300.000 rublos y los 5 kilos de leña a 400.000. Y sigue escribiendo. Bueno, yo he intentado aproximaros a la figura de Chávez Nogales lo mejor que he podido y que tengáis una idea más ecuánime o acertada de la labor de un periodista que hoy en día se está reivindicando mucho en los medios académicos y literarios de Andalucía y de España. Ha sido un placer haberos hablado y yo he terminado. ¿Alguna pregunta? Yo con sumo agrado contestaré. ¿Quiere?